Japón ha arrasado en el primer día de competición del Grand Slam de Bakú, donde sus 8 competidores se han plantado en la final. Algunos han ganado con mucha autoridad, otros han sufrido contra determinados rivales, alguno de ellos incluso ha ganado algún combate con polémica que probablemente debería haber perdido, pero el resultado es el que es. Todos han llegado a la final, en la que ha sido una jornada histórica para el judo japonés. Nagayama y Nakamura en menos de 60 kilos, Tanaka y Takeoka en 66, Natsumi Tsunoda en 48, Uta Abe en 52 y Tamaoki y Takano en 57. Os cuento. En menos de 60 kilos, Japón enviaba a sus 2 mejores competidores del momento, Nagayama y Nakamura. Se habían enfrentado en la final del Grand Slam de Tokio y, por la disposición del cuadrante, parecía que podían volver a repetir final, y así ha sido. Nagayama derrotó al ruso Sultigov en octavos de final en apenas medio minuto, con una de las acciones del día, como suele ser habitual en él. En cuartos se enfrentó al alemán Heider, en un combate que se le complicó muy rápido, pues el japonés recibió 2 sidos en apenas un minuto, pero Nagayama mantuvo la calma y derrotó a su rival con otra gran acción poco antes de llegar al segundo minuto de combate, y ya en semifinales le costó bastante más. Había ganado su primer combate en 30 segundos, el segundo en menos de 2 minutos, pero este tercero se decidió en la técnica de oro, y Khalmatov tuvo sus momentos, tanto en pie como en suelo, pero Nagayama estuvo muy ágil y consiguió derrotar al ucraniano tras casi 6 minutos y medio de combate. Por la parte inferior del cuadrante, su rival, Nakamura, tampoco vivió una mañana sencilla. En octavos de final se enfrentó a otro ruso, Sugemadir, en un combate que gana en suelo, cuando su oponente parecía agotado tras 1 minuto y medio de técnica de oro. En cuartos de final derrotó al azerbaiyano Yusifov prácticamente sobre la bocina, anotó un yuko mediante una técnica de sacrificio, trabajó en Neguaza en la continuación de esa acción e inmovilizó a Yusifov hasta sumar el ippon. Su combate más plácido ha sido seguramente la semifinal contra el belga Verstraeten, donde se adelantó con un yuko conseguido dentro del primer minuto y aseguró la victoria más tarde, de nuevo gracias al trabajo en suelo. Nakamura y Nagayama llegaban a la final de forma muy diferente, el primero dejando varias acciones para los recopilatorios, el segundo con mucho más trabajo de suelo que el primero. Enseguida os cuento qué pasó en esa pelea final, pero antes voy con el papel del resto de japoneses en las eliminatorias. En menos de 48 kilos, Natsumi Tsunoda estrenaba el dorsal dorado, y de qué manera lo hizo. Su primera rival fue la coreana Mio Hu, seguro que el apellido os suena. Ambas recibieron un sido y poco después Tsunoda derrotó a Hu con una de sus especialidades, luxándole el brazo. En cuartos de final, su rival, la belga Lois Petit, fue descalificada sin opción de repesca por esta acción en la que pone en riesgo el brazo de Tsunoda, y en semis llegó el momento que todos queríamos ver. La serbia Stoyanov tuvo sus momentos, amenazó un par de veces a la japonesa, pero Tsunoda encontró su movimiento estrella, que ha empleado durante tantos años con tan buen resultado, y con esta victoria se clasificó a la final, donde esperaba Tara Babulfat, la judoka que más le ha complicado la vida recientemente. Y si teníamos ganas de ver a Tsunoda estrenar el dorsal dorado, ¿qué decir de Uta Abe? Arrancó la competición en la ronda de cuartos de final debido a la bajísima participación en menos de 52 kilos, y este primer combate contra la serbia Nisavic le costó bastante. La japonesa lo intentaba, pero no acababa de conectar. No sé si tenía miedo o demasiada precaución, pero no acababa de ser la Uta que conocemos. La serbia incluso tuvo su momento, y el combate se alargó hasta la técnica de oro, donde, a los 9 segundos de empezar, Uta anotó un ippon brutal. En semifinales, su rival fue la húngara Gyertyas, y en este caso el combate fue muy diferente. Fue lo que yo esperaba de Uta en esta competición, una victoria aplastante, súper contundente, a los 9 segundos en la primera acción del combate. Creo que ya se había quitado las dudas en su ronda anterior, y con esta victoria avanzó hasta la final. En menos de 66 kilos, Japón contaba con doble representación, Tanaka y Takeoka, campeón y subcampeón del mundo el año pasado, y aquí llega la polémica, porque Tanaka estuvo muy cerca de perder en su primer combate. Su rival fue el montenegrino Nurkovic, un competidor alejado de los mejores de la categoría, pero le causó muchos problemas al japonés y estuvo cerca de sorprenderle en alguna ocasión. Tanaka no encontraba su judo y acabó llevándose el combate en una acción bastante polémica. Nurkovic le derriba, parece que puede puntuar, pero el árbitro no lo concede, y Tanaka, en la continuación, inmoviliza a Nurkovic. Se veía el susto en la cara del japonés. Su rival protestó mucho, no sé qué pensáis vosotros, pero Nurkovic se retiró del tatami visiblemente molesto y Tanaka avanzaba con esta victoria a cuartos de final. En esta ronda vimos a un Tanaka mucho más liberado contra el italiano Acogli. El combate volvió a decidirse en la técnica de oro, pero las sensaciones fueron muy diferentes. Tanaka ofreció un recital de judo con varias acciones que estuvieron cerca de ser el ippon del día, pero se quedaron en nada porque el italiano conseguía caer bien. Acogli también tuvo sus momentos, aunque Tanaka dominó y llevó la iniciativa constantemente, hasta que su rival recibió el tercer sido, ya en la técnica de oro. En semifinales, Tanaka se encontró a un rival tal vez inesperado,
Parecía que por ese lado del cuadrante podrían avanzar Pasayev o Najafov, pero quien llegó a semifinales fue el ruso Cherny. Tanaka se adelantó en el primer minuto de combate y conservó bien la ventaja. Cherny anotó un yuko, pero la victoria del japonés no llegó a peligrar en ningún momento y Tanaka se plantó en la final, como hizo su compatriota Takeoka. Este debutó contra el alemán Seth, a quien derrotó con un ippon conseguido en Newaza antes de que se cumpliera el segundo minuto de combate, una victoria mucho más contundente que la primera de Tanaka. En cuartos vivió un combate mucho más ajustado contra el ruso Aleskerov. Takeoka se adelantó en una de las primeras acciones, mediante la cual se puso un yuko arriba en el marcador. Aleskerov lo intentó, Takeoka también buscaba ampliar la distancia, hubo intercambio de golpes, pero el marcador ya no se movió y el japonés avanzó a semifinales, donde ganó con mucha solvencia el azerbaiyano Asadov. Vimos a un Takeoka más activo que su rival, cargándole de sidos, y entrados en el último minuto de los 4 reglamentarios, el japonés logró el wasari con el que garantizó su pase a la final. Por último, en menos de 57 kilos, Japón también envió doble representación, Takano y Tamaoki. Estuvieron muy bien las dos. Takano derrotó a la brasileña Bianca Reis en su primer combate, la pilló en suelo, y después se pegó muy bien contra dos competidoras bastante asentadas en el peso, como son Li Parteliani y Jessica Lima. Fueron dos combates amenos, muy entretenidos para el espectador neutral, con las dos competidoras anotando. En la semifinal contra Lima, de hecho, remonta al wasari de la brasileña. Me gustó Takano, como también me gustó Takaoki. Solventó su primer combate contra la australiana Easton por la vía rápida con un ippon en la primera acción, cuando habían pasado poco más de 10 segundos. En cuartos de final derrotó a Seija Ballhaus. Aprovechó el cambio de normativa, porque anotó un wasari cuando quedaba más o menos un minuto para el final, pero empezó a trabajar suelo en la continuación y como había cierta progresión, pues no dieron mate y prácticamente consumió el tiempo restante ahí. Y en semifinales también derrotó a la serbia Perisic con un wasari casi en slow motion. Como contra Ballhaus, intentó seguir en suelo, pero Perisic estuvo más astuta que la alemana y pudo escapar, aunque el combate ya no tuvo mucho más historia y Tamaoki avanzó a la final. Ya en los combates por medalla, la pelea entre Tsunoda y Tara Babulfat me dejó un poco frío, esperaba quizá un poco más. La japonesa recibió 2 sidos bastante seguidos, pero no se dejó llevar por la presión y poco después Tara Babulfat fue quien recibió 2 penalizaciones, así llegaron al último minuto de combate, donde Tsunoda estuvo cerca de sorprender a la sueca. Lanzó otro ataque más la japonesa y Babulfat recibió un sido por pasividad. El tercero, que suponía la victoria de Tsunoda. Me habría gustado verlas pegarse un ratito más, la verdad. Primer oro del día para Japón. En el duelo entre Nagayama y Nakamura, el primero se llevó la revancha tras la derrota sufrida en Tokio meses atrás. Se puso por delante en el marcador muy temprano, dentro del primer minuto de combate, y aseguró la victoria aprovechando un ataque de su rival que se quedó a medio camino antes de que se cumplieran los 4 minutos reglamentarios. Segundo oro del día para los japoneses. En la final de menos de 52 kilos, Uta Abe se enfrentó a la alemana Masha Ballhaus, una competidora asentada entre las mejores del peso, quizá no en la primera línea de favoritas ni en la segunda, pero sí de las muy buenas. Fue un combate en el que la japonesa arrancó más activa y eso supuso un sido por pasividad para la alemana, y Uta acabó ganando en suelo. Una victoria para recuperar la confianza. Creo que fue una competición sencilla para ser un Grand Slam, un oro entre comillas barato. Solo 3 combates, pero los ganó. Me gustó su competición en general, pese a las dudas del primer combate, y quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Es la favorita para ganar el campeonato del mundo? En menos de 66 kilos presenciamos un nuevo episodio de lo que podría ser una rivalidad legendaria con el paso de los años. ¿Quién sabe? Tanaka contra Takeoka, la reedición de la final del Mundial de 2024 ganada por Tanaka. Pero esta vez fue el turno de Takeoka. Se mostró más activo durante todo el combate, intentándolo en pie, probando en suelo. También fue más astuto desde un punto de vista táctico y así ganó, por sidos, 3-1. Este es su tercer oro en Grand Slam en 5 participaciones y Tanaka en cambio tiene solo 1 en 8 apariciones. Ganó el primero que hizo, que fue París 2021, y no ha vuelto a ganar un oro en Grand Slam, aunque desde entonces ha sido campeón continental, del Masters y del mundo. Japón también se llevó el quinto y último oro del día, pues, como en 60 y 66, sus 2 representantes habían llegado a la final. Fue un duelo mucho más largo que los 2 anteriores, decidido tras más de 4 minutos de técnica de oro cuando Takano recibió un tercer sido. El balance de Japón en este primer día de competición ha sido literalmente inmejorable. Han obtenido el mejor resultado posible. 5 oros y 3 platas con 8 competidores. ¿Quién ha sido vuestro favorito del día? Si has llegado hasta el final, te recuerdo que me ayudas mucho si indicas que el vídeo te gusta y te suscribes al canal. Además, si te gusta el judo japonés, sabrás que hace unas semanas se retiró Ryunosuke Haga, campeón del mundo en 2015 y medallista olímpico en 2016. Yo le dediqué un vídeo en el que repaso su trayectoria, pues es uno de mis judokas favoritos. Te lo dejo por aquí por si todavía no lo has visto.